No sé si te pasa lo mismo que a mí, pero yo con esto que ha pasado con la selección española, realmente no sé a quién defender, no sé ni lo que pienso, no sé ni quién tiene razón. Tengo la intuición de quién puede tener razón, pero por otro lado, me ha dejado tan mal sabor de boca como las jugadoras, que son las que creo que tendrán la razón, porque es muy difícil que tantas jugadoras se pongan de acuerdo en una cosa, como es que el seleccionador pues no da la talla o no da la medida, pero por otro lado, es tan burda la forma en la que han intentado conseguir lo que quieren que me cuesta darles la razón, porque esto es prácticamente una rebelión. Esto es, o se hace lo que nosotras decimos, o al carajo. Es un poco la No, idea que yo tengo de esto. Cuéntame tú. hombre, yo creo que la forma no ha sido burda. Yo creo que empezaron de la forma adecuada, que es, tú tienes un problema en tu trabajo y te diriges a tu jefe, ¿no? Lo que pasa es, claro, en la selección, en lo que es la estructura femenina, el jefe es el mismo que es el entrenador, Sí, el director deportivo, sí, el que decide todo, ¿no? sí, Entonces, si tú tienes algún problema, tienes quejas, tienes que elevar tu queja a instancia superior, que ya es, en este caso, el presidente de la federación, que es Luis Rubiales, al primero al que acudieron sí, para contarle una situación que se está prolongando demasiado en el tiempo de incomodidad, de falta de cohesión, de ir con una misma idea por un objetivo que es tan importante como representar a tu país. Y yo creo que la forma, o sea, esto a mí es que Alexis me recuerda tanto al 2015. Yo en mi libro explico en tu libro, no que las llames chicas, llámalas futbolistas, que es un libro que yo sí, tengo por aquí hablando de sí, él. ya hablamos de él. Vale, pues este libro que es de Cúpula, que sé que mucha gente lo está comprando ahora porque dice, ostras, han ido sacando fragmentos de cosas que cuento entonces, aunque no se centra en eso, pero claro, ya salen pinceladas. En este libro explico cómo les costó a las jugadoras en 2015 deshacerse de un entrenador que llevaba 28 años en el cargo y que no es que estuviera obsoleto solamente porque tenía ya 60 años, sino que tanto sus métodos de trabajo como su modus operandi a nivel humano, pues no era aceptable bajo ningún concepto, no en un equipo profesional, sino en ningún equipo humano, ¿no? Y en aquel verano de 2015, las jugadoras que contactaron con los medios, que hicieron la denuncia pública, tampoco se atrevieron a contar cosas que luego me han contado a mí con el paso del tiempo en el libro. Cómo las insultaba, vejaciones a nivel psicológico, el cero análisis futbolístico que se hacía de las rivales, de la propia táctica, del propio sistema con el que querían jugar. No había nada del mínimo exigible en una selección nacional, en un equipo de élite, se supone, como es la selección española, ¿no? Entonces, en ese momento, aunque las cosas eran súper graves, Alexis, no se atrevieron a contarlo. ¿Por qué? Porque no sentían que tuvieran un respaldo, porque tenían miedo, porque no sentían ni que las íbamos a escuchar ni que las íbamos a entender, porque les parecía que sus reclamaciones nadie les iba a dar importancia, no eran suficientemente importantes. Y con el paso del tiempo hemos visto que eran cosas muy graves. Tuvieron que pedir perdón y eso me remite al comunicado de la federación en el que en el último párrafo dicen que aceptarán que vuelvan las jugadoras que pidan perdón. ¿En Cosa 2015, Danae, hubo unanimidad o como ahora también había dos bandos? No, entonces ese es un gran punto, evidentemente. Entonces había unanimidad total. Ellas volvieron del Mundial de Canadá, en el que ganan la fase de grupos estrepitosamente, y tal como llegan al aeropuerto, que estaban los medios esperándolas, hablan. Y está Quereda ahí, está al lado, que Quereda también, a Quereda le preguntan y él dice, hombre, pues claro, pues cambios, no sé qué, ya se habla de eso directamente y a la cara. Porque ellas ya le habían pedido a él la dimisión en no sé cuántas ocasiones, a él y a Ángel María Villar y a Temprado, que eran los responsables entonces, ¿no? Pero es que les hicieron pedir perdón. Incluso Vicente del Bosque, al que admiro y respeto, salió públicamente
a criticarlas, a decir que eso no eran formas. Y entonces, claro, a mí todo eso me recuerda a este momento. Todo el mundo diciendo, esto no son formas, la federación diciendo, vais a tener que pedir perdón si queréis volver. Entonces, cuidado porque Quereda traspasó muchas líneas, muchas, intolerables, y se puso un entrenador joven como Jorge Vilda, que evidentemente modernizó un poco aquello, un poco, porque es que ir para atrás era imposible, ¿no? Ujú. Pero después de 7 años, las jugadoras, que al final son las que trabajan, conviven y ven cómo van evolucionando, porque si los periodistas pudieran ir a los entrenamientos y verlo, si se retransmitieran todos los partidos por televisión, pues podríamos ver si ha habido una evolución, pero nadie sabe cómo ha evolucionado esta selección y si podría haber evolucionado 20 veces más. Esa es la sensación que ellas tienen. Evidentemente estamos en el plano de las sensaciones. Eso es así. Yo creo que no entrenamos bien, que podríamos entrenar mucho mejor. Pero son sensaciones que se basan en hechos, en la comparación de lo que pasa en mi club y lo que pasa aquí. El nivel de fisioterapeutas, de análisis de rivales o de los propios entrenamientos, en los medios que la propia federación pone a tu alcance, medios tecnológicos. Claro, es que estamos viendo a Luis Enrique que se comunica con sus jugadores con un altavoz de las camisetas, ¿no? Que es la releche, y ellas pues te hablan de que tienen lo justo, lo básico y lo mínimo para tratándose de un equipo de élite. Entonces, me hace mucha gracia cuando la gente dice, ¡buah! Pero esto de que las controla mucho, eso hay muchos entrenadores que son así. Porque en el libro en 2015 ya explico, porque me lo explican ellas, que Jorge Vilda pasa a las 11 de la noche por las habitaciones a ver si están ya cada una en su habitación, como si eso fuera un campamento de niños. Que cuando tienen unas horas libres para irse, pues eso, están concentrados, pero les dan la tarde libre, ¿no? Podéis hacer lo que os dé la gana, ¿no? Evidentemente, dentro de unos cauces. ¿Por qué tiene que saber él con quién han ido a tomar un café? Tenían que decir a dónde iban y con quién iban. Y dices, ¿cómo? Controla el mensaje que dan a la prensa. Les dice a las jugadoras, si os preguntan esto, tenéis que responder esto, como si fueran niñas pequeñas y no tuvieran opinión propia y voz propia para decir lo que piensan de cualquier cuestión que les pregunten, ¿no? Para mí, todas estas cosas que ya han salido, para mí son suficientes para que se abra un proceso de reflexión y en la federación se evalúe si hay mejores opciones. Pero con la Iglesia hemos topado. El tema, Alexis, es que esto no es un Jorge Vilda sí o Jorge Vilda no. Se ha simplificado mucho. Por eso hay jugadores que han dicho, es que no hemos podido la dimisión de Jorge Vilda. Vale, aquí hay un poco de, algunas han dicho que sí, otras que no, ¿no? Hay versiones que dicen que sí, otras que dicen que no. Porque el tema es que hay que ir más allá. Porque no se trata de que ahora, que yo creo que no va a pasar, creo que no lo van a echar. Pero imagínate que ahora Rubiales dice, vale, espérate, lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar, me apunto el tanto y digo, fíjate cómo he escuchado yo a mis jugadoras que no querían a este entrenador, les voy a poner a otro, porque seguramente al que escoja será otro al que él pueda, a otro amigo o al que él pueda manipular, o que sea como Jorge Vilda, que tenga todo el poder. Es decir, no se trata de una persona, el problema no es una persona, el problema es toda la estructura del fútbol femenino en la federación, de si se lo creen de verdad o no se lo creen, de si apuestan de verdad o no, o si todavía las tienen ahí como, bueno, las chicas, las chavalas, que no molesten, que ya suficiente les estamos dando. Cuando tienes la sensación de que esta generación de futbolistas, que es la hostia, hablando mal y pronto, que son muy, muy buenas, no están demostrando, no pueden explotar ese talento al máximo, no están pudiendo hacerlo. Y es una pena, Alexis, yo creo que es que a lo mejor nos estamos perdiendo una generación que en el próximo mundial es que podría hacer grandes cosas, pero para eso tú lo sabes, la exigencia tiene que ser máxima, los entrenamientos tienen que ser de máxima calidad, la prevención de lesiones, que ese es un tema muy peliagudo.
ha habido errores graves en prevención de lesiones. Pero todo esto que estás contando, Danae, ¿por qué no aparece Mapi León, que parece ser la cabecilla de todo esto, quien Porque sea, no y es lo tan fácil. cuenta? No hay una cabecilla, Alexis, son Bueno, todas. bueno, ella es la que, bueno, digamos, la federación la ha nombrado como la cabecilla de la rebelión, ¿no? Pero bueno, da Pero no era igual. Irene, a que se pongan de acuerdo, porque Sí, primero señalaron a no, Irene. pero si, Danae, si a mí no me tienes que explicar cómo funciona la federación, si ya sabes, si, en fin, si tampoco te voy yo aquí a contar ahora mi vida, pero vamos, que ya sé perfectamente lo que pasa allí, ¿no? Pero lo que digo es, joder, o que se tuvieron hace nada una rueda de prensa. Y en esa rueda de prensa yo la sensación que saqué es, no, si no pasa nada, si está todo más o menos, y a mí realmente yo no Yo tengo... creo, Alexis, que no hay que ser muy avispado para ver el miedo que había en la voz de ¿Pero Irene miedo a Paredes. qué? ¿Miedo a qué? ¿A qué A las miedo? represalias, ¿Pero a las represalias de represalias que quién? puede tomar ¿Pero de la represalias de quién? federación. Hombre, si Pero a lo ver, primero que hace la federación es amenazarlas con esa o sea, con Pero esos Danae, de 2 a 5 años sin jugar. pero a qué te, pero ¿qué puede hacer contigo Rubiales? ¿Qué puede hacer contigo? Como mucho, no dejarte, vetarte para la selección, como mucho. Claro, ¿te parece poco? Pero si te acabas de vetar tú sola, acabas de mandar un No, correo diciendo yo no voy no. hasta que este Yo señor no no voy tal. a la siguiente convocatoria. No, yo me borro de la selección. No, es que solo han tergiversado de forma muy interesada. Ellas dicen, yo no voy a la siguiente convocatoria porque no puedo aguantar esta tensión y Vale, esta presión. vale, Y es vale, muy lógico. O vale, vale, sea, vale. es que eso se ha manipulado Ese completamente. Ellas no matiz. han renunciado a la selección. Alexis, si Alexia Putellas no va al Mundial, pierde mucho dinero Bueno, pues yo, de Nike, pues te de quería sus hablar, pues patrocinadores. te quería yo hablar de Alexia Putellas, porque Alexia Putellas se ha puesto de perfil en Sí, este tema y me no, parece, bueno, pues no explícame es tú, cierto. explícame, Te explícame. cuento. Mira, Jorge Vilda le preguntan en la cadena COPE si había hablado con Alexia y dice que no. Jorge Vilda miente descabelladamente, porque Alexia al primero que llama para decirle que no confía en él y que no considera que deba seguir el cargo es ella. Al primero que llama es a él, va de cara y se lo comunica. Y él miente diciendo que no ha hablado con ella. Vale. Lo que pasa es que Alexia no va a entrar en una guerra pública con nadie. Pues, Alexia está por encima de eso. pues Y es aunque la, yo considero que su papel es muy importante en claro, esto, claro, evidentemente que lo es, ella tiene todo el derecho de escoger las formas como lo quiere hacer. tiene Tiene todo el derecho. tiene el derecho, pero hay dos jugadoras que yo creo que son pilares en lo que ha sido la evolución del fútbol femenino en este país. Una es Vero Boquete y la otra es Alexia Putellas, que probablemente Mira, será la... Sí, sé que hubo un problema con Vero, pero ya vamos a que me hablar... hablas de Vero, Sí, 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 pregúntale a sí. Vero por No, no, Jorge si estuvo Vilda, aquí porque Vero, Vero estuvo aquí Boquete Vero. fue una Sí, de las más sí, valientes en sí. 2015. Vero estaba en plena forma para seguir jugando en la selección española, marcando goles con el Paris Saint-Germain y con varios clubes que se fue, y jamás volvió a ser convocada. Y Vero Boquete explica en el libro que evidentemente tiene sus sospechas de por qué no la volvieron a llamar, porque nunca recibió una No, no, llamada sí, ni una sí, nos lo explicación. contó aquí. Estuvo aquí hace 2 meses y no, y me lo contó. Y estuve hablando con ella y estuvo. Sí, pero lo que te Es digo. muy grave. Y Vale, Jorge Vilde siguió y se cargó sí, a Ver Boquete y algunas de las mejores, a Natalia a Arda, ver, Pablo Sánchez García. Pero Danae, si la Balón de Oro y la mejor jugadora española de todos los tiempos Sí. sale y dice, oye, mira, esto que tú estás diciendo ahora, pim, 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 ella no va, ¿qué represalias van a tener, van a tomar con Alexia Putellas? ¿Tú crees que alguien se va a atrever a la mejor jugadora del mundo de decirle, no, pues ahora no vienes a las... ¿Tú crees que alguien se va a atrever a eso? Si hay Pues alguien que tiene los yo lo que te galones digo y es el que poder ella para no hacerlo, tiene la seguridad de que alguien vaya a respaldarla y a pero defenderla. bueno, hay 15 compañeras que la van a respaldar seguro, que son todas las que han mandado el correo, y sobre todo la va a respaldar todo el mundo o todos los seguidores del fútbol ¿Sí? femenino. ¿Estás Evidente. seguro? Hombre, Sí. No, no. mira, te digo Los una cosa, seguidores del Danae, fútbol te digo femenino, una cosa, seguro. Danae, te digo una cosa, yo las estoy respaldando sin conocer los motivos porque no los han dado, Los seguidores, imagínate si encima nos los dan. no hay duda de que los seguidores del fútbol femenino las van a respaldar, pero tú ya has visto las portadas que han salido en los periódicos. Las has visto, ¿no? Sí. Acusándolas de chantajistas. Claro, Entonces, ¿qué pesa más? porque no ¿Qué dan pesa el más? motivo. No sé, ese número de aficionados del fútbol femenino que están en Twitter, que son muy activos, la mayoría mujeres que son la releche, valientes, que dicen las cosas como son,
¿Qué pesa más? ¿Lo de Twitter, así los movimientos que hay? ¿O las portadas del Marca, del AS, etcétera, etcétera? ¿Qué tiene más poder? Tú lo sabes. Pero Ya lo sabes. tú crees que el Marca y el AS están en contra de las jugadoras o están intentando hacer daño a las jugadoras. No, Entonces, no creo eso. No. Pero hay muchos intereses detrás de los medios y de la federación. Los medios y la federación. Y el fútbol femenino de momento le importa muy poca gente. Hay muy pocos intereses, muy poca gente potente y con fuerza que defienda el fútbol femenino porque nadie le está sacando nada de momento al fútbol femenino. No le sacan beneficio. Porque la federación no quiere, porque no se esfuerza en ello. Entonces todavía ese poder que tiene la federación con los medios, y no me hagas hablar de más porque lo sé de forma directa, las presiones que está ejerciendo la federación para que en los medios no se publiquen, no se siga alimentando esta polémica y no se publiquen cosas que están sabiendo. pues sí que quiero, pues sí que te toque tirar de la lengua, porque esa es una información muy grave. Pues es una información Claro, muy grave. Pues cuéntame qué sabes, porque eso es muy grave. Que la pues federación, está habiendo presiones, a los evidentemente. medios, ¿a qué medios ha presionado la federación? Dímelo. Pues algunos en los que yo trabajo, por ejemplo, para que algunas como yo tengamos cuidado a la hora De lo que de decís y de lo que publicar, no de decir decís. ciertas cosas. ¿Eh? De lo que decís o de lo que no decís. Perdón un De lo que momento, decimos, Danae. de lo que Perdón un publicamos. Sí, momento, sí. Danae. Alexander, baja un poco el tono porque si no te voy a tener que echar. Baja un poquito el tono y trata con un poquito más de respeto, ¿vale? Habla con un poquito más de respeto y sobre todo, escucha. Perdona, Danae, dime. No, que lo sé, que es así, que están presionando para que no se publiquen y no digamos ciertas cosas y expliquemos las cosas que sabemos. Y claro, hay un mundial próximamente y la federación te puede dar o O quitar sea, muchas cosas como medio de para que comunicación. yo me entere. La federación está llamando a los medios, por ejemplo, a alguno en el que tú trabajas y les ha dicho, oye, cuidadito con lo que dice esta, ¿eh? ¿Eso es así? Pues me parece lamentable. Pues me parece A mí me lamentable. parece muy grave, muy grave. Pero ¿sabes lo que me parece más lamentable? Que esos medios se presten a eso. Eso es Claro. lo que me Bueno, parece más lamentable. Que bueno, esos habrá medios. algunos que se prestarán y otros no se prestarán. Habrá de todo. Pero hay mucho dinero detrás, Alexis. Hay mucho dinero, muchos acuerdos, muchas cosas. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.